Muy buenas. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, vicepresidente de INES en Venezuela. En esta oportunidad vamos a presentar el video asociado al modelo, análisis y diseño estructural de una losa maciza utilizando elementos Shell. Para ello, tomamos las unidades de kilogramos metros en la parte inferior derecha y de allí vamos al menú File, New Model y tomamos la opción Grid Only. En esa opción, 4 líneas de grid en X, 4 en Y, 2 en Z, la distancia en X 5 metros, la distancia en Y 6 metros y la distancia en Z 3 metros. Se nos abre entonces dos ventanas, aquí vemos la planta, el 3D, en la parte derecha. Cambiamos las unidades de kilogramos metro a kilogramos centímetro, vamos al menú Defined, Materials, y allí cambiamos el material del concreto, que es 4000 PSI, y lo redefinimos por un concreto 250, FC 250, y tiene 250 kilos centímetros cuadrados, y el módulo de elasticidad correspondiente es 238,752, que es 15.100 la raíz de F'C aproximadamente. Luego, agregamos un nuevo material rápido, que sea el rebar, para las barras de refuerzo, y al modificarlo, redefinimos su módulo de elasticidad como 2.100.000, ya que trae 2.038.000, y podemos manejar un FY de 4.200, y estos valores le quitamos sus decimales para dejar un números redondos. Una vez configurado el material, vamos a definir en Section Property, Frame Section, agregamos una nueva propiedad rectangular, que sea una viga de 40 por 60. 40 centímetros de ancho, 60 de alto, y redefinimos que el elemento no es columna, sino viga, con 5 centímetros de recubrimiento. Perfecto. Luego, incorporamos otro elemento rectangular para columna, que sea 50 por 50. Tiene 50 centímetros de ancho y de alto. Y configuramos 4 centímetros de recubrimiento libre, 5 barras por cara, número 5. Este es el acero de confinamiento, separado cada 10 centímetros, y decimos que por lo menos 3 barras de cada cara están confinadas. Refuerzo a ser chequeado. Una vez que tenemos esto, damos OK, podemos continuar y definir en Section Property Area Sections, y allí incorporar dentro de los elementos Shell una losa, vamos a llamarlo así, un Shell de 18 centímetros. Tendrá entonces 18 centímetros. Es importante destacar que este espesor que aparece aquí, el que corresponde a la membrana, lo utiliza el programa para obtener la matriz, o sea, la rigidez axial, y el espesor en bending, la rigidez por flexión. Uno pudiera manipular estos espesores para provocar área infinita o inercia infinita, pero en general la losa tiene un único espesor, en este caso es 18. Y el concepto de Shell Thin y Thick, si vemos un poco el manual, este es el elemento Shell. Si lo destacamos, lo que se entiende por eso es una placa delgada o gruesa. Cuando la luz entre el espesor supera 10 veces esa relación, estamos hablando de un elemento delgado bajo la formulación de Kirchhoff, y entonces utilizamos un Shell Thin.
Si esa longitud entre el espesor es menor a 10, ya la deformación por corte empieza a ser importante y tenemos que elegir un thick plate. Es decir, una deformada real tiene una deformación por corte y una por flexión. Habría que decir que es un elemento thick para que tome en cuenta la deformación por corte. En este caso, esa relación da menor a 10, da mayor a 10, perdón, la longitud entre el espesor, y por tanto, elegimos un shell thin. Lo otro a destacar, si al final vamos a diseñar, es modificar los parámetros del diseño. Cuando le damos modificar, le tenemos que decir que esa losa va a trabajar en dos direcciones y podemos especificar el recubrimiento al centroide. Si tenemos 18 centímetros, pudiéramos decir que al centro de la barra tenemos 4 centímetros. Esto es nominal, porque se entiende que la barra top, dirección 1, no puede estar ubicada en la misma posición que la barra top de la dirección 2. Pero se acepta que utilicemos el mismo valor de recubrimiento. Y aquí es el acero de refuerzo que habíamos establecido. Le damos OK. Le damos OK. Y podemos guardar este archivo como losa más C-Set-On Shell. Estando aquí, hacemos incorporar. Por ejemplo, podemos elegir el Quick Draw Frame, elegir la viga, seleccionar encerrar todo, y para que se nos vean los nodos, entramos aquí al Set Display, quitamos la condición de invisible y se nos muestran los nodos. Para las columnas es muy sencillo, seleccionamos todo, le decimos, vamos a cambiarnos ahora a kilogramos metro, Edit, Extrude Points to Frames, vamos a sacar de estos puntos elemento frame que sea en Z menos 3 una vez y la sección es 50 por 50. Al hacer eso, salen los elementos verticales y en vez de ubicarnos ahora en Z igual 3, nos ubicamos en Z igual 0. Y lo que hacemos es seleccionar esos nodos, Assign, Joint, Restraint e empotramiento. Aquí tenemos la planta. Y lo otro que nos falta sería seleccionar el Quick Draw Area Element, elegir el Shell 18, encerrar, y para que se nos vea en perspectiva le decimos Fill Object, tanto en esta ventana como en esta ventana. Vamos a guardar. Tenemos ahora esta configuración. Tenemos que crear un modelo de elemento finito. Entonces, para destacarlo, a modo de ejemplo, yo puedo seleccionar esta área, decirle Edit, Editar área, Dividir área, y puedo dividirla. Ejemplo, 10 por 12, 10 en X por 12, y eso es lo que entenderíamos como una malla externa. Esa malla externa me permite seleccionar elementos de área y borrarlos, por ejemplo. O acá a estos nodos específicamente incorporarle una carga puntual. Las otras áreas las seleccionamos y en vez de ir por Edit, voy por Assign, Área, Automatic Area Mesh, y perfectamente también le puedo decir que sea 10 por 12 dentro de todas las opciones que están aquí. Otra opción es el tamaño máximo. No quiero que pase de 1,20 m, por ejemplo. Entonces redistribuye la cantidad de elementos. Hay otras opciones aquí también interesantes para división, basado en puntos, basado en
una línea que corta un elemento recto. O sea, hay varias opciones. Estamos tomando la más simple. 10 y 12. Al darle OK, me va a decir que este elemento está 10 por 12 dividido. Para verlo, tengo que ir al Set Display Option, decirle mostrarme el modelo de análisis. Me va a hacer una pregunta, que el modelo de análisis no está actualmente activo en la vista. Si lo quiero crear, le digo que sí. Y ahora coincide perfectamente la malla interna con la externa. Si vuelvo a entrar, le digo mostrar análisis, digo OK, esta quedó dividida y esto no. Pero cuando se corra, esto quedará tan dividido como esta malla externa. Ahora definimos en Load Patterns, tenemos Dead, podemos dejarlo allí como peso muerto, y hacemos una carga variable, agregamos, y la intención también incluso es crear otro Load Patterns que sea sobrecarga permanente, Super Dead, vamos a decirle More, Super Dead, y vamos a hacerlo muy sencillo. Seleccionamos todo el área y le aplicamos una carga uniforme en sobrecarga permanente de 400 kilos por metro cuadrado en el sentido gravitacional, y volvemos a seleccionar, agregamos una carga uniformemente distribuida de carga viva, ejemplo de 1000, 400 y 1000. Ahí está. Está incorporadas las cargas. Si vamos al menú de definición, veo ahora las combinaciones de carga. Puedo crearlas individualmente o decirle que me agregue combinaciones de diseño por defecto. Por defecto de concreto. Y vean que aparece la UDECON 1, que es 1,4 y 1,4, y la UDECON 2, que es 1,2 y 1,6, que serían las combinaciones para cargas gravitacionales. Ok, perfecto. Una vez que tenemos esto, vamos al menú análisis. Decimos que obviamente es un análisis espacial. Y lo otro importante, cuando se va a analizar, es que los casos de análisis a correr, siempre por defecto está incluido el modal. A ese le vamos a decir que no, porque no estamos haciendo ningún análisis dinámico de lo cual se requieran los modos de vibración. Como estábamos comentando, entonces, eliminamos ese análisis modal y corremos la estructura. Al correr, fíjense cómo está ubicado aquí en la ventana de la derecha, se verá deformada por peso propio. En este momento voy a eliminar el área, las áreas, tanto en esta ventana como en esta, porque la intención es, por ejemplo, ver diagramas, o sea, meterse en el display, fuerzas en elementos, momentos 3,3, por ejemplo, puedo ver para la combinación 2. Y bien, ahí están los diagramas de momento. Que si toco una línea, botón derecho, puedo visualizar el valor de momento, corte, ver las fuerzas, todo de ese miembro estructural, incluso su elástica. Perfectamente. Aquí puedo ver un pórtico. Aquí puedo ver, por ejemplo, el corte 2,2 para la combinación 2. Y se observa, en cualquier caso, que el elemento Shell le ha transmitido las cargas, aquí están las cargas debido a las divisiones
momentos y que eso permite transmitir las fuerzas a las vigas y construir este diagrama de corte, fuerza axial y momento, ¿no? Lo otro importante, vamos a ver si podemos eliminar una ventana, pararnos en planta, y ahora sí activamos el área, es que una vez que tenemos todas las cargas en análisis, podemos ver lo que conocemos como diagrama de momento 1,1, que son los momentos en las caras 1 alrededor del eje local 2. Fíjense, momento 1,1 para esa combinación son momentos que van en las caras 1, que son izquierda y derecha, alrededor del eje local 2, que va en Y. Y por tanto, yo puedo hacer el dibujo de una sección de corte y ver el diagrama de momento, la forma de ese diagrama. Pero si me acerco lo suficiente, puedo tocar o ver, fíjense aquí, tengo 2.477 kilogramos metro por metro, es decir, por unidad de ancho. Si yo me planteo una franja de 1 metro de ancho, ese sería el momento que ocurre en esa franja y por tanto debo obtener el acero requerido para ello. Si vemos el momento 2,2, es el contrario, es el momento en las caras 2 alrededor del eje 1 y por tanto va a ir así. Fíjense ahora, el cambio es este, un corte vertical, y también tengo el valor del momento. Muy interesante. Ahora teniendo los momentos, me cambio a centímetros y puedo entrar al display, fuerza, shell, ir a diseño en concreto y para esa combinación 2 elegir el acero en el eje local 1, que es X, en la parte superior, en la cara superior. Estoy viendo centímetros cuadrados por centímetro. Si me acerco aquí, eso es 0.068 centímetros cuadrados por centímetro, lo cual si multiplico por 100 sería 6,81 centímetros cuadrados por metro. Eso en el acero superior, tanto que en los tramos es 0 porque el acero superior en los tramos no es requerido. Y puedo cambiar ahora a acero inferior en ese mismo eje local 1 y ahora tendré 0 en los elementos de apoyo y tengo el valor, por ejemplo, 0.059, que sería 5,94 centímetros cuadrados por metro. Esa es la forma de interpretar esto. También vemos flechas. Interesante cuando vemos los momentos máximos que se obtiene a través del círculo de Moore y de todos los resultantes de momentos que ocurren en un determinado miembro en el espacio. Vemos flechas. Esas son las flechas de los ejes principales donde ocurren esos momentos. Incluso el ángulo, 61 grados. Muy interesante, porque esto nos permite saber las fuerzas que se transmiten en las vigas, los momentos y cortes que actúan en los elementos shell, que nos faltó también ver eso. Si vemos aquí ahora, quitamos flecha y vemos corte 1,3, sería el corte en esta dirección. Igualmente el corte 2,3 en esta dirección. De esta forma, este ejemplo muy sencillo culminaría, por decirlo de esta manera, diseñando. Vamos a diseñar y vemos en centímetros cuadrados las áreas de acero requeridas, que hablamos de 13,994, 11,684 en la parte inferior, 9,729. Estos son los aceros requeridos por flexión en base a las combinaciones que establecimos tomando la norma ACI 318-2005. Aquí nos acercamos un poco más y tenemos quizás los resultados más representativos. 13,994, 10,94, 9,729, 15,74 centímetros cuadrados.
Con esto culminamos el ejemplo. Muchas gracias.